Nosotros somos alumnos de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. Mi nombre es Diego Alonso Raigosa Saucedo. Yo soy Salvador Gutiérrez Soria. Yo soy David Robles Carrillo. Yo soy Andrés Guzmán Mena y estamos realizando un inventario de recursos naturales en la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas en la materia que nos imparte la maestra Lorena Perea Gómez, inventario de recursos naturales. Se realizó un muestreo de árboles leñosos, mezquites en este caso, plantas quenopodiáceas y insectos lepidópteros para organizar un inventario de recursos naturales en la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, que se encuentra en Juchipila, Zacatecas. México, en su extensa superficie territorial, presenta una gran diversidad climática, geológica, topográfica, florística y faunística. La estructura y el funcionamiento de los ecosistemas de cada zona está determinado no solo por las características actuales de su clima, sino que depende también de los tipos de suelo que presentan y de las poblaciones vegetales y animales existentes. Los recursos forestales producen no solamente invaluables servicios ambientales como el almacenamiento de dióxido de carbono, la captación y filtración de agua hacia los acuíferos y la mitigación de los efectos del cambio climático, sino también dan sustento de manera directa a 13 millones de mexicanos que viven en 23,000 ejidos y comunidades indígenas, la mayoría en condiciones de alta marginación. El inventario de recursos naturales es un instrumento técnico que contiene información precisa y actualizada sobre la cuantía, ubicación y condiciones de los recursos forestales que existen. Esto permite reconocer una serie de regiones con particularidades muy notorias. Un inventario no es solo el listado de lo que existe en alguna parte. Haciéndolo más complejo, un inventario no es solo un listado, es un catálogo. Es un listado clasificado y ordenado de los objetos que se inventarían. La información generada a partir del inventario será fundamental para realizar planeaciones estratégicas, así como evaluaciones periódicas actualizadas de los recursos forestales de nuestro país. El estado de Zacatecas, como consecuencia de los diferentes tipos de relieve del suelo y clima, la vegetación natural también es muy variada. Así se puede encontrar bosques, matorrales y pastizales, diferentes ambientes del suelo zacatecano. En la parte sur del estado se encuentran árboles que pierden sus hojas en invierno y primavera. Predomina el mezquite, el ébano, el palo de fierro, el palo verde. Entre los pastos son característicos las navajitas. En las áreas de mayor altitud del estado y límites con Jalisco se encuentra el bosque mixto formado por pinos, encinos. Los árboles se mantienen siempre verdes y son propios de las zonas montañosas. En los límites de Durango se localizan bosques de encinos. También se distinguen encinos, aunque de menor tamaño, en los límites de San Luis Potosí. El estado cuenta también con extensas áreas áridas y semidesérticas, pero no obstante su aridez, estas albergan una gran variedad de vegetación denominada xerófita, o sea, de plantas que soportan la sequedad del ambiente. Entre las plantas xerófitas más importantes se distinguen las cactáceas. Como objetivo general, tenemos elaborar un inventario de recursos naturales de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. Y como objetivo específico, la aplicación de los métodos y fórmulas de medición, muestreo y análisis de la información recolectada en campo. La descripción geográfica del área de estudio, que en este caso es la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, que se encuentra en la comunidad del Remolino, Juchipila, Zacatecas, ubicado entre los paralelos 21 grados 17 minutos y 21 grados 28 minutos de latitud norte y los meridianos 102, 58 minutos longitud oeste, y se ubica a una altitud de 1100 metros, llegando hasta los 2800 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con los municipios de Santa María de la Paz y Aposol, al este con los municipios de Aposol y Nochistlán de Mejía, al sur con los municipios de Nochistlán de Mejía y Moyagua de Estrada, al oeste con los municipios de Moyagua,
Mezquital del Oro, Teúl de González Ortega y Santa María de la Paz. Ocupa el 0.4% de la superficie del estado y cuenta con 31 localidades y una población de 11.603 habitantes. Una de estas comunidades o localidades es el Remolino Juchipila, en donde se encuentra la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. El clima del Remolino Juchipila tiene unas oscilaciones de temperatura de los 14 a 24 grados centígrados y presenta una precipitación pluvial de 700 a 1000 milímetros de agua. El clima se considera templado, subhúmedo, con lluvias en verano. La geología está presente roca ígnea extructiva, riolita, toba ácida. El suelo dominante es el regosol. La hidrografía pertenece al río Juchipila y al río Verde Grande. Tiene subcuencas en río Juchipila-Moyagua y río Verde Grande. Las corrientes de agua se consideran perennes y no tiene cuerpos de agua disponibles. El uso del suelo es destinado a la agricultura y a la zona urbana pertenece un pequeño porcentaje. La vegetación se considera selvática, con presencia de bosque y pastizal. El uso potencial de la tierra para la agricultura es de 22.9% y el 46.1% no se considera apta para la agricultura, pero sí se considera que tiene potencial pecuario. Materiales y métodos. El muestreo se realizó en la comunidad del Remolino Juchipila, que se localiza en la parte sur de Zacatecas, entre los meridianos de 21 grados 19 minutos latitud norte y los 103 grados 10 minutos de longitud oeste, a una altura de 1138 metros sobre el nivel del mar. Se realizaron 3 tipos de muestreo. Se muestreó árboles leñosos, se muestreó plantas quenopodiáceas y se muestrearon insectos lepidópteros. Para la muestra de árboles leñosos, seleccionamos al azar una sección de la universidad donde se presentaron árboles leñosos, la cantidad de 8, a los cuales le calculamos la altura, el perímetro, el área basal, para posteriormente calcular el volumen maderable de esa sección, para a su vez extrapolarlo a la Universidad Politécnica. Para el muestreo de lepidópteros utilizamos botellas plásticas de 1,5 litros, las cuales fueron llenadas con atrayente hecho a base de azúcar y agua. Las botellas se colocaron en árboles 24 horas para obtener resultados. Para realizar el muestreo de quenopodiáceas y gramíneas, se seleccionó al azar en la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas una sección de 6 metros cuadrados, donde muestreamos alternadamente 1 metro cuadrado la cantidad de quenopodiáceas y gramíneas que había. El uso potencial de las especies muestreadas es diverso. Por ejemplo, las plantas leñosas sirven como recurso maderable. Las quenopodiáceas y gramíneas son reservorio de plagas para nuestros cultivos. El muestreo de lepidópteros nos sirve para saber en qué estado o en qué parte de su ciclo se encuentra el insecto lepidóptero. Este es un clinómetro que fabricamos con un transportador, medio transportador. Le colocamos una mirilla, que en este caso es un popote. Lo amarramos con cinta Durex. Perforamos un pequeño hoyito en el transportador
y amarramos un hilo con con un peso, pues en este caso es una pequeña balita, y la función de este es medir los ángulos para calcular la altura de los árboles. El proceso para hacerlo es medir, apuntar con la mirilla y medir el ángulo, y donde nos seccione el hilo, ese es el ángulo de esta parte, el ángulo a los 90 grados. Por esa razón tenemos que restarle 90 menos el ángulo que nos está indicando el hilo, y con eso obtenemos nuestro ángulo a la punta de la copa de un árbol. Para calcular la altura de un árbol utilizamos una fórmula matemática que es altura del árbol igual a mi distancia entre la mía y el tronco por la tangente del ángulo que calculamos con el clinómetro más mi altura. Vamos a medir un aproximado de la altura de estos mezquites. Aquí están dos muy pegaditos y vamos a calcular cuánto miden utilizando esta soga que mide 12 metros. Mi compañero Diego va a ir al árbol y va a poner un extremo en el tronco del árbol, y yo voy a extenderla atrás, quede bien tensa, y aquí en este punto son 12 metros, y mediante este inclinómetro o clinómetro voy a medir el ángulo a la punta, que viene siendo 60. A 90 le restamos 60 y obtenemos que el grado de inclinación es de 30 grados, y mediante una fórmula matemática para calcular los catetos obtenemos que el resultado viene siendo 12 por la tangente de 30. Este árbol mide 6.9 metros más 1,80 m que mido yo. Este árbol mide aproximadamente 8.7 metros. Si quieres puedes tomarlo, por favor, compañero. La altura. Vamos a seguir con el mismo procedimiento, pero en este caso nuestro soga no está tan bien ubicada porque tenemos un problema con un panalito de abejas. Pero el procedimiento más o menos va a ser el mismo. Aquí tenemos que son aproximadamente 12 metros, un poquito menos o un poquito más. Y vamos a utilizar el clinómetro para medir la punta. Y tiene que son un poco más de 65, 67 vamos a decir que son. Entonces, utilizando las fórmulas matemáticas, tenemos que 90 menos 67 es igual a 23. Nosotros estamos en un ángulo de 23 grados respecto a la altura, y utilizando la fórmula para calcular la altura, tenemos que 12, que es la distancia de la soga, por la tangente del ángulo de 23 grados es igual a 5.09 metros, más mi altura, que es aproximadamente 1,80. Tenemos que este árbol mide 6 metros con 89 centímetros. Vamos a continuar con las mediciones de altura. Este árbol lo podemos observar un poquito más pequeño que los demás, y vamos a utilizar el mismo método. Mi compañero Diego va a ir al tronco y yo retiraré la soga para tener los 12 metros de distancia entre el tronco y yo. Estamos aquí, y utilizando el clinómetro que fabricamos nosotros, obtenemos a la punta 65.
un ángulo de 65. 90, que es el ángulo recto, menos 65 es igual a 25. Utilizando las fórmulas para calcular la altura, tenemos los 12 metros por la tangente del ángulo, que es 25 grados. Obtenemos que este árbol mide 5.59 metros más 1.80 que mido yo aproximadamente. Tenemos que este árbol mide 7.39 metros. Vamos a seguir con el mismo procedimiento, pero en este caso nuestra soga no está tan bien ubicada porque tenemos un problema con un panalito de abejas. Pero el procedimiento más o menos va a ser el mismo. Aquí tenemos que son aproximadamente 12 metros, un poquito menos o un poquito más. Y vamos a utilizar el clinómetro para medir la punta. Y tiene que son un poco más de 65, 67 vamos a decir que son. Entonces, utilizando las fórmulas matemáticas, tenemos que 90 menos 67 es igual a 23. Nosotros estamos en un ángulo de 23 grados respecto a la altura. Y utilizando la fórmula para calcular la altura, tenemos que 12, que es la distancia de la soga, por la tangente del ángulo de 23 grados es igual a 5.09 metros, más mi altura, que es aproximadamente 1.80. Tenemos que este árbol mide 6 metros con 89 centímetros. Vamos a continuar con la medición. Tenemos la punta de la cinta aquí y tenemos que aquí es 1 metro. Metros, tres metros con 48, 50 centímetros. 3 metros con 50 centímetros mide el perímetro del tronco del mezquite que acabamos de muestrear. A continuación vamos a proceder a medir el perímetro del tronco del árbol para saber su medida. Mi compañero Diego y yo hicimos aquí unas maniobras para calcularlo. Mediante el uso de esta soga circulamos el tronco del árbol para calcular cuánto mide. Tenemos que la medida es esta. Y vamos a proceder a medir con una cinta métrica. A continuación realizaremos unas trampas para lepidópteros, lo cual consta de una botella, la cual se le abrirán unas ventanas para que puedan ingresar los lepidópteros y se le agregará un cebo atrayente para que se introduzcan y ya estando adentro no puedan salir. Esto consta de la botella y a continuación haremos las adaptaciones necesarias. Como pueden ver, se le realiza una ventana para que por aquí puedan introducirse a tomar el cebo y ya se queden atrapadas aquí en el interior de la botella. Se le realizan 2 o 3 ventanas, las cuales creas que son convenientes. En este caso, nada más realizaremos 2. En la tapa se le hace una perforación para poder
agregarle un hilo para que quede amarrada para que quede amarrada y poderla tener en el viento. Y ya en este agujero se le agregará el hilo en el cual se colgará la botella. Y esto sería todo. Bueno, aquí estamos agregándoles el hilo a las trampas para poderlas colgar en los árboles ya señalados. Bueno, a continuación aquí estamos agregándole los hilos a las trampas para poderlas colgar en los árboles ya seleccionados. Y a continuación realizaremos el cebo para atraer a los insectos. Será una solución de agua con azúcar. Y pues la batiremos hasta que llegue a un grado de espesor para agregarlo a las botellas. Una vez hechas las trampas, el siguiente paso será colocarlas en los árboles de muestreo. Después de 48 horas se checaron las trampas que se colocaron y esto es lo que se observa. Estos son los datos que obtuvimos del muestreo. Muestreamos una cantidad de 8 árboles que midieron en promedio 8 metros con 18 centímetros. La medida a la altura del fuste fue de promedio 3.43 metros. En este caso no lo hicimos no a la altura del fuste, sino al comienzo de las ramas secundarias, y el perímetro fue aproximadamente de 1.79 metros por árbol. El área basal, con las fórmulas matemáticas, obtuvimos que es de 0.3266, y el volumen maderable, utilizando el área basal por el largo a la altura de las ramas secundarias, obtuvimos que es de 1.43 metros cúbicos. En la muestra obtuvimos que fueron 11.49 metros cúbicos en la muestra. El promedio por árbol, utilizando el promedio, obtuvimos igual el resultado de 11.49, y teniendo en cuenta que en la universidad hay un promedio de 240 árboles en edad adulta maderables, obtenemos que tenemos una cantidad de 2.759.4 metros cúbicos de madera aprovechable. Una vez retiradas las trampas, se obtuvo que el promedio es 0.6 insectos por planta, y en el muestreo de Chenopodiaceae tenemos que de quelite nos da un promedio de 13.33, de abrojo 16.66 y en milpa 10.3. Se concluye que es importante conocer y cuantificar la capacidad de explotación de los recursos naturales para su explotamiento de una manera sustentable y mantener su actividad biológica.